Muy buenos días, tardes o noches tengas mi estimado o estimada visualizador de este video. En esta oportunidad tengo la misión de darte las primeras aproximaciones al derecho. Y en esta cápsula, pues conversaremos acerca de algunos de los conceptos introductorios que serán más importantes a lo largo de toda tu formación jurídica. Lo más importante es que inicialmente debemos distinguir entre ciertos conceptos que podrían parecer irrelevantes, pero que tienen una importancia fundamental. El primero de estos es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Tú tienes que entender que el derecho objetivo se refiere a las normas jurídicas en general. Cuando una norma jurídica existe porque ha sido elevada a la Constitución o porque existe escrita en una ley o porque existe redactada en un reglamento que ha sido emitido por la autoridad competente, eso es derecho objetivo. La existencia de una norma y su reconocimiento por el Estado. Por otro lado, tienes al derecho subjetivo, que es el poder que tú tienes como titular de estos derechos para poder hacerlos valer y satisfacer tus intereses. Vamos a ponerlo como una suerte de ejemplo. Mira, cuando tú tienes una visita a la playa y en la playa hay una norma municipal que te dice prohibido arrojar basura bajo pena de multa. Esa prohibición, esa orden que te da el Estado es justamente un ejemplo de derecho objetivo. Y cuando tú rompes esa norma, cuando se te aplica la sanción, cuando el Estado aplica su derecho a sancionarte, en el caso específico, ese es un ejemplo de cómo se manifiesta el derecho subjetivo. En otras palabras, el derecho objetivo se refiere a la norma en general y el derecho subjetivo se refiere a la aplicación de dicha norma en la práctica. Otro ejemplo, cuando tú tienes un derecho que te reconoce la Constitución, por ejemplo, tu derecho a la libertad de opinión está reconocido en la Constitución Política del Perú. Y cuando tú lo ejerces, cuando tú vas a la plaza pública a explicar tus posturas políticas, estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión y al hacerlo estás encarnando el ejemplo del derecho subjetivo. Derecho objetivo cuando te reconocen un derecho como el de la libertad de expresión en la Constitución y derecho subjetivo cuando tú ejerces en la práctica ese derecho objetivo. Espero que haya podido quedar clara la distinción, porque ahora vamos a conversar acerca de la distinción entre el derecho público y el derecho privado. El derecho privado es todo el conjunto de normas que regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas entre sí mismas. Es decir, es una relación entre privados, entre personas físicas o jurídicas, mientras que por otro lado, el derecho público es el conjunto de normas que regula la relación entre los órganos del Estado y las personas físicas o jurídicas o los administrados, los ciudadanos como nosotros. Mira, cuando tú tienes un contrato que celebras con el vecino para comprarle 1 kilo de patatas, estás ejerciendo normas de derecho privado. Mientras que cuando tú le tocas la puerta a la municipalidad para que ésta te brinde cierta información, estás ejerciendo una norma de derecho público. La relación es muy importante y su diferenciación también. A lo largo de la clase vamos a darle vueltas a este concepto. Por supuesto, cuando me dicen en qué se diferencia el derecho público del derecho privado, yo pienso que hay distintas diferenciaciones. La primera y tal vez la más importante es que todas las relaciones del derecho privado se basan en la igualdad, mientras que las normas de derecho público se basan en una relación que no es de igualdad. Cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros, con el vecino, con una empresa, ambas partes
tienen una relación de igualdad. Las dos son partes privadas. Mientras que cuando nos relacionamos con el Estado tiene mayor poder que nosotros por su jus imperium. Otra de las diferencias es que las normas de derecho público regulan a la administración respecto de sus relaciones con los privados, mientras que las normas que regulan el derecho privado se refiere a todas las relaciones de la esfera privada entre personas, del mismo modo, privadas. Es decir, cuando nos relacionamos con el Estado, estamos frente a normas de derecho público. Cuando nos relacionamos entre privados, estamos frente a normas de derecho privado. Por otro lado, también podemos decir que el derecho público persigue o procura llegar al interés general, mientras que el derecho privado lo que busca es satisfacer los intereses privados, individuales, personales de las partes que intervienen. Esto no quiere decir que el derecho privado sea un derecho egoísta, solo quiere decir que se basa en el interés privado, en el interés personal, y eso no tiene nada de malo. Mientras que el derecho privado tiene normas imperativas, normas de obligatorio cumplimiento que se imponen unilateralmente desde el Estado hacia nosotros, las normas de derecho privado son normas dispositivas. Vamos a darle vueltas a esta diferenciación durante la clase. Y por supuesto, para continuar con esta serie de dualidades contrapuestas, quiero conversar acerca de la diferencia entre el ius naturalismo y el ius positivismo. Ambas son corrientes ideológicas diferenciadas cuyo debate existe y ha existido jurídicamente a través de los siglos. Mientras el ius naturalismo te dice que el derecho, las leyes y las normas provienen ya sea de Dios o de la naturaleza, sino que le son dadas a los administrados, a los ciudadanos, por una entidad superior, el positivismo jurídico te dice que el derecho proviene de la razón, es decir, proviene de los legisladores, congresistas que utilizan la razón para crear el derecho. Mientras que el ius naturalismo te dice que el derecho ha sido creado por la naturaleza, por Dios, pero no por los hombres. Esa es la diferencia. Tú creerás que este debate no tiene mayor sentido, pero como veremos es muy importante. Porque si tú defiendes o encuentras a alguien que defiende una postura ius naturalista, verás que de alguna forma está utilizando el argumento de la defensa a un orden natural. Mientras que si encuentras a alguien que procure la defensa del positivismo jurídico, lo que verás es alguien que procura defender una estructura jerárquica, una estructura definida que afirma que el derecho proviene de los legisladores. Para la próxima sesión tendremos el derecho como fenómeno jurídico y los sujetos de derecho.